Bueno, jóvenes, vamos a seguir con la clase de Orgánica 3. Vamos a iniciar esta unidad con el tema aminoácidos. Se le llama aminoácidos, jóvenes, porque aquí tiene en su estructura general un grupo ácido carboxílico y un grupo amino. Por eso deriva el término amino del grupo amino y ácido del ácido carboxílico. Aquí tenemos la estructura, que es el esqueleto principal de un aminoácido. Un aminoácido siempre va a tener un carbono alfa, un ácido o un grupo carboxilo y un grupo amino. Va a tener unido a este carbono alfa un hidrógeno y R, que es la cadena lateral o también el resto de la estructura o el radical. Aquí tenemos a un aminoácido, su fórmula general. En este caso tenemos este aminoácido a pH 7, ya que sus cargas están ionizadas, acá con carga positiva y aquí con carga negativa. En este caso, jóvenes, yo les estoy mencionando de que esto es la estructura general de un aminoácido. ¿Cómo van a diferenciarse estos aminoácidos? Justamente en la cadena lateral, la cadena R. Esta cadena, cuando va a cambiar en cada diferente aminoácido, va a ser un nombre distinto y ahí se va a diferenciar. Esta cadena puede ser aromática, alifática, etc. Aquí nuevamente les presento la fórmula general de un aminoácido. No tiene un nombre específico porque todavía R no lo hemos reemplazado. Entonces estamos aquí en una fórmula general de aminoácidos. Como les mencionaba, tiene el carbono, el que está en celeste, el carbono alfa, tiene el grupo carboxilo, que está cargado negativamente, tiene el grupo amino, que está cargado positivamente, tiene unido a un hidrógeno y tiene unido a un radical R. Acá podemos observar también que hay muchos compuestos, muchos neurotransmisores que van a derivar de ciertos aminoácidos. Tenemos acá la arginina, el ácido aspartico, ácido glutámico, cisteína, histidina, lisina, ornitinas, serina, tirosina, triptófano, valina. Son varios aminoácidos. En esta unidad nos vamos a centrar solamente en 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos forman parte de las proteínas. Es por eso que nos vamos a centrar solamente en ellos. Aquí les estoy poniendo dos ejemplos de la tirosina y del triptófano. En este caso, la tirosina es un precursor de varios compuestos importantísimos. Acá observamos a la tirosina. Como ven, acá está el grupo funcional carboxilo, acá está el grupo amino, aquí observamos el carbono alfa y a partir del carbono alfa tenemos el R. El R es todo este compuesto que está unido, es la cadena lateral o el R. Basta que le reemplazamos el R con esta estructura, podemos decir que este aminoácido se llama tirosina. Cada aminoácido tiene una cadena lateral diferente. A partir de la tirosina se va a formar un compuesto llamado levodopa. Es un fármaco, un medicamento que se utiliza para tratar problemas de Parkinson. El problema en el Parkinson es un neurotransmisor llamado dopamina, pero al paciente no se le puede administrar directamente la dopamina, sino que se le administra un precursor llamado levodopa, que va a ingresar al organismo y va a atravesar la barrera hematoencefálica, y una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica recién se va a convertir en dopamina. La dopamina es un neurotransmisor en la cual va a ayudar a tratar esta enfermedad del Parkinson. Aparte de eso, también hay otro dato, que en la esquizofrenia se va a dar que este neurotransmisor va a tener un exceso de actividad y es por eso que se da esa enfermedad. Luego también vamos a obtener la noradrenalina y la adrenalina, que son neurotransmisores muy importantes para nuestro organismo. Tenemos otro compuesto también que se va a obtener a partir de la tirosina, que es la mescalina, que es un alucinógeno. En este caso, la mescalina es un alcaloide natural extraído del peyote. Vamos a también obtener a los opiáceos, que es la morfina y la heroína. La morfina sabemos muy bien que es un analgésico potente y también a partir de la morfina se va a obtener este compuesto que es sintético, que es la heroína. Aquí en el cuadradito rosado vemos a la tirosina, que es un aminoácido, y todos los derivados que parten a partir de ella. Queremos decir entonces que la tirosina es un precursor de todos estos compuestos.
Entre ellos están, como les mencionaba, analgésicos y neurotransmisores, etc. También tenemos otro aminoácido, que a partir de este aminoácido también se va a formar la serotonina, que es un neurotransmisor vasoconstrictor y neurotransmisor vinculado a la recepción sensorial. No solamente podemos obtener la serotonina a partir del triptófano, también podemos tener el indol, el ácido indolacético, etc. Muy bien, aquí tenemos a un aminoácido llamado alanina. Observen, este es el esqueleto general. Como pueden ver, lo que estoy acá bordeando, tenemos el grupo carboxilo, el grupo amino, tenemos el hidrógeno, y aquí que tenemos el R, y el R ha sido reemplazado por un metil, un CH3. Al ser reemplazado, como les dije, el radical por un compuesto diferente, va a tener un nombre distinto. Como en la diapositiva anterior vimos que tenía reemplazado aquí otro compuesto. Como ven, el R era un poco más grande, un poquito más voluptuoso. Entonces aquí, tan solo por haber reemplazado con este radical diferente, se llamaba tirosina. Pero si solamente le colocamos el CH3 en este caso, como les muestro en la diapositiva, solamente se va a llamar alanina. Este aminoácido es bastante sencillo, por lo que ven, ya que su radical es bastante pequeño. En acá tenemos el carbono quiral, quiere decir que está unido a diferentes compuestos, 4 compuestos diferentes. Todos los aminoácidos tienen carbono quiral, excepto la glicina. Ya les voy a decir por qué, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a centrarnos más que nada en la forma L, porque la alanina tiene sus enantiómeros. L-alanina, su enantiómero es D-alanina. Son los dos isómeros de la alanina. Nos vamos a guiar ¿en qué? En el CH3. Perdón, en el NH3, en el grupo amino. Cuando el grupo amino está a la izquierda es L, y si el grupo amino está a la derecha es D. De esa forma, ya no nos vamos a guiar como en los carbohidratos, que lo H si estaba a la derecha era D, y si estaba a la izquierda era L. Ahora no, nos vamos a guiar ¿de qué? Del grupo amino. Ahora, la mayoría de los aminoácidos que están en posición L son justamente los que van a tener actividad biológica. También van a existir otros aminoácidos que no van a tener exactamente actividad biológica en L, que se van a encontrar en vertebrados superiores, invertebrados y bacterias, ¿ya? Pero nosotros no vamos a ver en esta unidad este tipo de aminoácidos. Vamos a tratar solamente los aminoácidos que se encuentran en L, porque estos aminoácidos que se encuentran en L son 20 y son los que forman parte de las proteínas. Recuerden, solamente nos tenemos que aprender 20 aminoácidos. Quiere decir que yo no tengo que memorizar todo el compuesto, solamente R, porque cada vez que cambie R, el nombre del aminoácido también va a cambiar. Acá tenemos en una forma tridimensional este aminoácido, cada uno en forma de espejo, en su forma o en su imagen especular, en L y en D. No se olviden que nos vamos a guiar ¿con quién? Cuando el amino esté a la izquierda y cuando el amino esté a la derecha. En este caso nos vamos a centrar en el L, ya que son los que tienen actividad biológica. Ahora, los aminoácidos tienen dos propiedades muy importantes: la polaridad y su carga. Polaridad quiere decir que son afines al agua, que son polares o son hidrofílicos. También hay aminoácidos que no son polares, son apolares o también llamados hidrófobos, o también no son afines al agua. También hay aminoácidos que pueden presentar carga positiva o también carga negativa. Acá tenemos una propiedad de los aminoácidos, tienen una propiedad anfótera. Son anfóteros, ¿por qué? Porque son capaces de comportarse como ácidos o también son capaces de comportarse como bases. En este caso, por ejemplo, tenemos el ácido carboxílico, y un ácido sabemos que es capaz de ¿qué? De ceder protones. Y una base es aquella capaz de aceptar protones. Entonces podemos decir que un ácido carboxílico tiene una propiedad anfótera, ya que puede comportarse como ácido al ceder sus protones o puede comportarse como base al aceptar esos protones. Aquí, por ejemplo, este aminoácido no tiene nombre, ya que todavía no hemos reemplazado el R. Este aminoácido está en su forma no iónica. ¿Por qué?
¿Por qué, profesora, no está en forma iónica? Porque no está cargado ni positivo ni negativo, no tiene carga, simplemente está representado en su forma no iónica. Aquí quedamos otra vez, tenemos un aminoácido que no tiene nombre todavía, como les menciono, porque no hemos reemplazado la cadena lateral. Aquí tenemos en cambio un aminoácido en su forma iónica ya. Anteriormente es no iónica y su forma iónica. Iónica, ¿por qué? Porque ya podemos observar que tienen cargas en sus grupos funcionales, ¿no? Tanto negativa como positiva. Justamente esto se va a dar en medio acuoso. Quiere decir que este aminoácido está en medio acuoso. Justamente se da esto y a eso se le llama la forma Sweeteron. Sweeteron o también forma iónica, ya que están cargados los dos. Entonces, ya que los aminoácidos pueden reaccionar como ácidos o bases, se dicen que son anfóteros. Muy bien. Acá tenemos una estructura en tridimensional, un aminoácido en forma tridimensional. Todavía no podemos darle un nombre exacto a este aminoácido, ya que los R que están en amarillo no están reemplazados, solamente dice R. Aquí tenemos a este aminoácido en pH 7, quiere decir que su carga neta es 0, quiere decir que es neutro. ¿Por qué se dice que es neutro? Porque el ácido carboxílico está cargado negativamente y el grupo amina está cargado positivamente. Entonces está en su forma Sweeteron o en su forma guión dipolar, también llamado así. Lo podemos ver así en forma tridimensional o también de esta forma, que es lo mismo. Al fin y al cabo es su forma neutral, forma Sweeteron. Este aminoácido se puede presentar de dos formas. Podemos presentarlo con carga negativa y también con carga positiva. Aquí este aminoácido, vamos a primero centrarnos en el que tiene carga positiva. Miren, acá le falta un H, un hidrógeno, ¿ya? Colóquenlo ustedes un hidrógeno acá porque ha sido error de impresión. El gráfico está mal. Debe ser como esto, miren. Acá tiene el ácido carboxílico completo. Acá, para que tenga el ácido carboxílico completo, le faltaría el hidrógeno. Tiene la cadena lateral, el R, en este caso está hacia arriba. No hay problema, lo podemos encontrar en cualquier parte, la cadena lateral, ya que recuerden que estos aminoácidos son tridimensionales y tienen movimiento. Pueden estar a la derecha, a la izquierda, dependiendo del movimiento que tengan. Y también tiene el hidrógeno en este caso, y tenemos el grupo amino encargado positivamente. Acá está en su forma catiónica. Cuando está en forma catiónica un aminoácido tiene un pH ácido, un pH bastante básico, en este caso le ha dado un pH 1. Muy bien, y cuando está en su forma aniónica va a estar cargado este aminoácido solamente con carga negativa, quiere decir que ha cedido un protón, por ende no tenemos protones en este lado, ¿ven? Acá se libera el protón. Muy bien, en este caso este aminoácido tiene pH 13, un pH alto, por tanto está en su forma aniónica. Aquí tenemos un gráfico mucho más simpático, mucho más claro, que es lo mismo del anterior, pero nuevamente recalcando. ¿Por qué se encuentra, profesora, este aminoácido en su forma Sweeteron? Porque justamente está cargado catiónicamente y aniónicamente, o también llamado guión dipolar. Acá tenemos el carbono alfa, aquí tenemos el ácido carboxílico cargado negativo y el grupo amino cargado positivo. Acá tenemos en pH 7, quiere decir que esta es su forma guión Sweeteron o guión dipolar. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Negativo, positivo, tiene un pH 7, está en su forma neutra. Este aminoácido puede comportarse como ácido cuando tiene carga positiva o puede comportarse como base cuando tiene carga negativa. Cuando tiene carga positiva más o menos está a un pH 1 y si tiene carga negativa tiene pH 11. Se comporta como base o se comporta como ácido. Ahora nosotros tenemos que aprender algo, tenemos que hallar el punto isoeléctrico de estos aminoácidos, son 20 les he mencionado. El punto isoeléctrico es el valor del pH. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que sumar el pK1 y el pK2 y dividirlo entre 2. Profesora, ¿de dónde salen estos pK? No se preocupen, esos son tablas que les voy a entregar, una tabla donde va a estar el pK de cada aminoácido. Cada aminoácido tiene en ciertas ocasiones 2 pKs y algunos tienen 3 pKs. Y ustedes tienen que saber los valores, no de memoria, porque yo se los voy a dar en el examen como dato, más si tienen que saber cómo utilizar esos pKs para nosotros poder reemplazar en la fórmula al hallar el punto isoeléctrico. Muy bien, nuevamente, acá tenemos un aminoácido que está
en su forma no iónica. ¿Por qué no está en forma iónica, profesora? Porque no está cargado el ácido carboxílico ni el grupo amino ni con negativo ni con positivo. Como ven, es una forma no iónica de un aminoácido. Aquí en cambio tenemos un aminoácido en forma iónica o también forma suítero, así se le llama, suítero, ¿ya? El ion dipolar de un aminoácido que se forma al disolver en agua. Yo les dije que se va a formar el suítero justamente cuando el aminoácido se le va a disolver en un estado acuoso. Entonces ahí se va a formar la forma suítero. La forma suítero puede actuar como base o como ácido. En este caso actúa como ácido porque ha cedido un protón. Miren, ¿ve? Este ácido carboxílico le falta el hidrógeno, cedió su protón. O también puede comportarse como base, por eso es anfótero, porque ha aceptado un protón. Ven que acá tiene este grupo amino un hidrógeno de más, aceptó un protón. Por eso se dice que los aminoácidos son anfóteros. Ahora, el pK del grupo carboxilo en este caso va a ser más o menos aproximadamente, no dice que es 2, pero es aproximadamente 2, puede ser 1, 2, 3, está en ese rango. Recuerden que va a ser ácido, un pH ácido. Y el pH o el pK del grupo amino va a estar más o menos aproximadamente en 10, ¿no? Recuerden que es una fase más o menos básica. Muy bien, acá por eso dice, y del grupo amino aproximadamente es 10. El punto isoeléctrico, entonces, ¿cómo lo voy a hallar? El pK del ácido carboxílico más el pK del grupo amino entre 2. Y ese va a ser el punto isoeléctrico de ese aminoácido. Muy bien, acá nuevamente ponemos el punto isoeléctrico de un aminoácido, es el pH al cual el aminoácido tiene carga neta 0. En este caso, estamos viendo un aminoácido cargado positivamente. Cuando está cargado positivamente este aminoácido quiere decir que es ácido, está en el rango, en esta escala. Cuando vemos un aminoácido cargado aniónicamente negativamente, vamos a decir que este aminoácido es básico, como ven acá en la escala, 8, 9, 10, 11, ¿ya? Y nuevamente, como les mencionaba, cuando está neutro, va a estar en efecto suítero o en forma suítero, cargado positivo y negativo en cada lado del aminoácido, como ven acá, positivo, negativo. Nuevamente, acá les voy a presentar este ejemplo, pero ya con un aminoácido. Exactamente, ¿cómo se llama este aminoácido? La alanina. La alanina, miren, tienen en su radical CH3, grupo metil. Tan solo porque hemos introducido el grupo metil al radical, este aminoácido toma un nombre que se llama alanina. La alanina, jóvenes, tiene dos pKs, como ven acá, pK1 y pK2. El pK1 es 234, quiere decir que va a estar en la escala del ácido, porque el pH más o menos es 234, y el pK2 va a estar en su escala básica, de 9.69. Justamente yo les mencionaba esto, ya que el aminoácido se puede comportar como básico o como ácido. En este caso tenemos el pK ácido y el pK básico. Yo les menciono algo, jóvenes. Ustedes dirán, profesora, ¿algunos pueden tener 3 pKs? ¿Algunos aminoácidos? Sí, pueden tener 3 pKs. ¿Cuándo? Cuando en su radical está el grupo amino o el grupo carboxilo. Ahí sí se puede decir que tiene 3 pKs. Pero si no, solamente hay grupo amino y grupo carboxilo en la cadena general, en la estructura general del aminoácido, solamente va a tener 1 y 2. Pero si acá observamos que hay otro, COH, un grupo carboxílico o un grupo amino, ahí va a tener 3. Entonces, ojo, los aminoácidos bien van a tener 2 pKs o 3 pKs, dependiendo de la cantidad de grupos ácidos o básicos que tengan, aparte de estos dos. ¿Se dan cuenta? En este caso el CH3 no es ácido ni básico, entonces solamente va a tener 2 pKs. Ahora vamos a hallar el punto isoeléctrico. ¿De qué aminoácido es la glicina? Yo les decía a ustedes que todos los aminoácidos tienen carbono anomérico. Su carbono alfa es anomérico. ¿Por qué? Porque los 4 lados están unidos a diferentes compuestos, excepto la glicina. La glicina, ¿por qué no es anomérico? Porque mira, tiene un hidrógeno aquí
y en su radical tiene otro hidrógeno. Por ende, no es un carbono anomérico. El único aminoácido que no tiene carbono anomérico es la glicina. Hace un momento yo les mencioné, los 19 aminoácidos que vamos a aprender son o tienen carbono alfa anomérico. En cambio la glicina no, porque tiene aquí dos compuestos iguales. Anomérico se le llama cuando tiene diferentes compuestos alrededor de este carbono, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hallar el punto isoeléctrico de la glicina. Profesora, vamos a observar o vamos a primero centrarnos en el radical. ¿Qué es el radical? El radical es hidrógeno, no tiene ácido carboxílico ni grupo amino. Entonces, por ende, solamente la glicina va a tener dos pKs. Fácil, pK1 más pK2 entre 2 va a ser el punto isoeléctrico que queremos hallar. Pero para ello ustedes necesitan contar con los valores del pK de cada uno de estos aminoácidos. Por eso yo les he dicho que les voy a dar. Es más, en las diapositivas ya está ese cuadro que les falta a ustedes en este momento para poder saber los puntos isoeléctricos de cada aminoácido. Entonces acá tenemos nuevamente la glicina. Lo dibujamos según su forma Sweeteron, cargado negativamente y positivamente. Muy bien, recuerden que este aminoácido se puede comportar como base, cuando tiene carga negativa, -1, se representan con -1, o también se puede comportar como ácido cuando tiene carga positiva, +1. Una vez que yo he graficado este aminoácido en su forma Sweeteron y también en su forma ácida y en su forma básica, voy a hallar el punto isoeléctrico. A mí me dan, en el examen ya me van a dar el dato. El pK1 de la glicina es 2.34 y el pK2 de la glicina es 9.6. Quiere decir que la glicina en su forma ácida tiene un pH de 2.34 y en su forma básica tiene un pH de 9.6, porque recuerden que los aminoácidos se comportan como ácidos y como bases. Entonces, ¿qué hago? Sumo 2.34 más 9.6 entre 2 y ese va a ser el resultado del punto isoeléctrico de este aminoácido. Eso es lo que ustedes me tienen que hacer en el examen. Aquí está la tablita de todos los aminoácidos que en este caso vemos sus puntos isoeléctricos. Como pueden observar, acá solamente están 19 aminoácidos. Me falta darles el de la histidina. No se preocupen, que yo ya les voy a dar ese dato, se los voy a mandar por el grupo. Por lo que pasa que acá lo han cortado la parte de la histidina. Acá, si ustedes cuentan, hay 19 aminoácidos. Entonces, ¿qué faltaría? La histidina, como les menciono, para que ya puedan completar a los 20 aminoácidos. Acá tenemos a 20 aminoácidos con sus respectivos pKs, como pueden observar acá. Muy bien, entonces ahora, profesora, yo quisiera saber, yo estoy observando en esta tablita que usted ha puesto, de que hay algunos aminoácidos que tienen 3 pKs. Miren acá, ¿cuántos pKs tienen? 2, acá es fácil, esto más esto entre 2 da esto, esto más esto entre 2 da esto, pK1 más pK2 da entre 2 esto. Pero acá están observando que hay un aminoácido llamado cisteína. Este aminoácido cisteína, miren, tiene 3 pKs. 1.96 pK1, que es del ácido carboxílico, tiene 10.28 pK2, que es del grupo amino, y tiene un pKr que pertenece a la cadena lateral. Profesora, ¿pero por qué acá tiene 3? Justamente porque yo les había mencionado que se van a aparecer o se van a presentar 3 pKs a un aminoácido cuando en su cadena lateral presente un grupo funcional, ya sea ácido carboxílico o grupo funcional amino. En este caso les comento, la cisteína tiene un ácido carboxílico negativo, un grupo amino negativo, pero tiene en su radical un grupo ácido carboxílico. Entonces, al tener un grupo ácido carboxílico también tiene un pH, por eso le dan un pKr. Nada más porque tiene en su cadena lateral un R, un radical que es ácido. En este caso, yo ya no voy a sumar pK1, pK2 entre 2. Profesor, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál de los 3 cojo para sacar el punto isoeléctrico? Cuando el R o la cadena lateral o el radical de este aminoácido es ácido, lo que tienes que coger es el pK1 más el pKr entre 2 y te va a salir el punto isoeléctrico. Nuevamente,
Si tu cadena lateral es ácido, coges el pK1 más el pKr entre 2 y sale el punto isoeléctrico. Muy bien, profesora, pero la lisina, acá también dice la lisina que tiene 3. Sí, está bien, acá también yo observo lo mismo. Tiene pK1, pK2 y pK3. Profesora, ahí también se coge igual. No, aquí no. ¿Saben por qué les digo? Porque la cadena lateral, el R de este aminoácido es básico, a diferencia de la cisteína que era ácido. Acá se cogía por eso pK1, pKr entre 2. Aquí, como la cadena lateral es NH2, porque se dan cuenta, 10.53 es un pH alto. Entonces, como la cadena lateral es básica, ustedes van a observar cuando vean la estructura química, ya no voy a coger el pK1, sino voy a coger el pK2 más pKr entre 2, me va a salir 9.74. Si quieren, cojan ahora su calculadora y sumen 8.95 más 10.53 entre 2, les va a salir este resultado. Ahora les comento, jóvenes, aquí en la tirosina ha habido un error. En la tirosina les comento, su cadena lateral tiene un pH ácido, ¿ya? Y como tiene un pH ácido en su cadena lateral, cuando ustedes vean la estructura de la tirosina, van a ver que su cadena lateral hay un pH ácido. ¿Qué tienen que coger? El pK1 más el pKr entre 2, ¿verdad? El pK1 más el pKr entre 2, porque su cadena lateral es ácida. Y cuando ustedes hacen 2.20 más 10.07, no les va a salir 5.66, les va a salir 6.14. Aquí corrijan esto, borren y pongan 6.14, ¿sí? Por favor. Lo demás está bien, comprueben, sumen, y divídanlo entre 2, sumen y divídanlo entre 2, aquí dependiendo. Yo les voy a comentar acá. La tirosina, la cisteína, en este caso, ¿dónde está la cisteína? La cisteína, el ácido glutámico y el ácido aspartico van a ser de radical o de cadena lateral ácida. En cambio, la lisina, la arginina y la histidina, que no está acá, que ya les voy a mandar luego, van a ser su cadena lateral básica, ¿sí? No se olviden. Muy bien, seguimos. Ácido aspartico, ácido glutámico, no se olviden, cisteína y tirosina. Son los que tienen 3 pK, cisteína y tirosina. En este caso son 3 pK ácidos, ¿ya? Y la lisina, la arginina y la histidina tienen la cadena lateral básica. Bueno, nuevamente les voy a decir, escuchen bien. Todos los aminoácidos que tienen 3 pK, en este caso les voy a mencionar quiénes son los que tienen el tercer pK, en este caso el pKr ácido. Es el ácido aspartico, acá tenemos, que tiene su cadena lateral un ácido, el ácido glutámico, que tiene en su cadena lateral un ácido, la cisteína, que tiene en su cadena lateral también un ácido, la cisteína, acá tenemos cisteína, y la tirosina, como está acá, la tirosina también tiene en su cadena lateral un ácido. Lo apuntan y ponen ahí aminoácidos que tienen la cadena lateral grupos ácidos. Ahora estos tienen 3 pK. Por otro lado, los aminoácidos que tienen también 3 pK, pero que en su cadena lateral tienen grupos básicos, tenemos ahí la lisina, la lisina, 10.53, la arginina, aquí está, y la histidina. La histidina no la tengo acá porque se cortó de más, pero yo les voy a colocar en otra diapositiva. Ese es un dato que falta, porque acá cuenten solamente hay 19, faltaría la histidina. Muy bien, les voy a hacer ejemplos ahora con ello. En primer lugar, voy a hacerles ejemplo con un aminoácido que tenga como cadena lateral a un grupo básico. Miren, este es un aminoácido, la fórmula general que tiene carbono anomérico, que se llama carbono alfa, tiene un hidrógeno, tiene un grupo carboxilo y tiene un grupo amino. Y su radical se ha reemplazado por esto. Y al reemplazarlo por este compuesto se va a llamar lisina.
este aminoácido lisina va a estar cargado en su forma suiterión, porque está positivamente y negativamente, en este caso, los grupos funcionales. ¿Ve? Positivo el grupo amino y negativo el grupo carboxilo. Aquí se encuentra en su carga, en su forma suiterión. Una vez que yo haya graficado mi aminoácido en su forma suiterión, voy a empezar a ver los posibles aminoácidos que voy a poder obtener a partir de este suiterión. Dijimos que cuando tiene un grupo ácido o básico en su radical, ya tiene de por sí 3 pKs. Miren sus pKs. 1, 2, 3. Miren, 1, 2, 3 pKs. Muy bien, entonces empezamos a ver y observar que cuando yo tengo en mi cadena lateral un grupo básico, en este caso el NH2, hacia la derecha solamente voy a poder formar una forma diferente. Miren, todo es igual excepto la carga. Miren, acá solamente va a estar cargado negativamente el ácido carboxílico y lo demás queda igual. Solamente voy a poder formar un grupo diferente cuando mi base, mi radical sea NH2, una base. Entonces a la derecha voy a formar uno y a la izquierda voy a formar dos formas. Miren, acá cuando está ionizado los 3 lados, acá tenemos el COO negativo, el NH3 positivo y el NH3 positivo también. Y también podemos tener otra forma, cuando las dos formas están cargadas positivamente, cuando es más ácido todavía. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces acá vamos a tener dos formas, ¿qué? Dos formas positivas, más 2. En cambio acá se tiene más 1, ¿por qué? Porque este ácido con esta base se anulan, menos con más, 0. Pero ¿qué queda? Una forma catiónica, entonces por eso se pone más 1. Acá, menos 1, porque tenemos cargado con grupo negativo solamente a 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, se dan cuenta que a partir de un aminoácido que tenga cadena lateral en forma de base, solamente hacia la derecha formamos 1 y hacia la izquierda 2. A diferencia de otros aminoácidos que ya les voy a mostrar. Ahora, me voy a guiar de la tabla. La lisina tiene 2 pKs. Tiene 3 pKs en sí, pero los que me interesan a mí solamente es el pK2 y el pKr. Profesora, ¿por qué el pK2 y el pKr nada más? Porque tiene en su cadena lateral un grupo básico. Y cuando es básico, para hallar el punto isoeléctrico solamente yo voy a coger el pK2 con el pKr. pK2 con el pKr. Volvemos a la tabla anterior. Acá está. Estamos hablando de la lisina, que tiene en su cadena lateral un compuesto básico. Entonces solamente voy a agarrar el pK2 más el pKr. 8.95 más 10.53. ¿Cuánto sale? 8.95 más 10.53 me va a salir 9.74. ¿Por qué he cogido el pK2 con el pKr? Porque en su cadena lateral tiene un compuesto básico. ¿Ven? Como ven acá. Aquí vemos el otro ejemplo, el lado opuesto, cuando en su cadena lateral tiene ácido, como pueden observar acá. Nuevamente lo que tengo que hacer para empezar a hallar el punto isoeléctrico y dibujar las estructuras correspondientes, lo primero que voy a hacer es coger a un grupo que se llama aspartato. ¿Ya? El aspartato lo voy a graficar, pero en su forma suiterión o en su forma iónica, cargado el ácido carboxílico con más y con menos. Estos se anulan y queda 0. Más con menos, más 1 menos 1, 0. Carga 0. Entonces ahí estamos ya tranquilos porque está en su forma suiterión o ion dipolar. Una vez que yo he graficado mi aminoácido en su ion dipolar o en su forma suiterión, lo que voy a hacer ahora es graficar dos aminoácidos más hasta su derecha. ¿Se dan cuenta? En cambio en el anterior era un aminoácido nada más hacia la derecha. En cambio acá se van a formar dos aminoácidos a la derecha porque tiene forma o porque tiene dos grupos ácidos. ¿Cómo se va a formar el primero? El primero es cuando todas las cargas son negativas. Perdón, las dos cargas son negativas y otra es positiva. Quiere decir que los tres compuestos, todos los compuestos tienen carga. O también podemos obtener otro que los dos tengan carga negativa. Por ejemplo, más con menos se van. Queda menos 1. Acá también. Acá en cambio que quedan
menos 2, porque acá no tiene carga, solamente tiene carga acá. Menos 1 más menos 1, menos 2. Ahora, hacia la izquierda solamente vamos a poder formar un grupo, porque estamos hablando de un compuesto ácido, más ácido que básico. En este caso, en el lado básico, podemos observar que tiene el grupo funcional ácido carboxílico completo y el NH va a estar cargado, por eso se pone más 1. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia, no? Con la anterior estructura. La anterior estructura era así, que a partir del suiterión a la derecha era 1 y a la izquierda 2. ¿Por qué? Porque su radical era un grupo amino. Acá es diferente. Como el radical es un ácido, entonces va a ser a la derecha 2 a partir del suiterión y a la izquierda 1. Ahora vamos a hallar su punto isoeléctrico. Nuevamente, pK1 más pKr. Profesora, ¿pero por qué está cogiendo el pK1 y en el anterior cogió el pK2? Porque según la tabla, ese ácido, nosotros tenemos que tocar ahora, como tiene la cadena lateral ácido, tenemos que coger el pK1 y el pKr. Cuando es básico es el pK2 y el pKr. Ojo, entonces acá voy a coger, como la cadena lateral es ácida, el pK1 que es 1.88 más el pKr que es el 3.65 que también es su cadena lateral, lo dividimos entre 2 y hallamos el punto isoeléctrico. Muy bien, para eso hemos tenido que consultar aquí a la tabla. Ahora, nuevamente estas diapositivas se están repitiendo. Acá vemos un aminoácido neutro porque está cargado positivo y negativamente, está en su ion dipolar o su forma suiterión. Acá podemos observar en cambio a un aminoácido que tiene aumento de hidrógenos. En este caso el NH3 tiene un hidrógeno de más, entonces acá se va a formar en su forma catiónica y tiene un pH ácido. Acá tenemos en su forma neutra, más con menos se anulan y tiene una carga 0, ion dipolar. Y aquí tenemos a un pH básico cuando disminuyen los protones, en este caso ha perdido un hidrógeno el ácido carboxílico. En estas tres formas podemos encontrar un aminoácido. Acá podemos observar el punto isoeléctrico mediante una curva de un aminoácido que es el pH de este aminoácido que no tiene carga neta. Recuerden, su carga neta es 0 de este aminoácido, del cual su punto isoeléctrico es 6.02. Muy bien, acá volvemos a lo mismo. Acá tenemos a un aminoácido que se llama dicarboxílico. ¿Por qué, profesora, se llama aminoácido dicarboxílico? Porque tiene dos ácidos carboxílicos. Por ejemplo, el ácido aspartico. Aquí tenemos este compuesto de ácido aspartico en su forma suiterión. Como ven acá, está cargado positivo y negativamente. A partir de este también podemos obtener o saber que, mire, tiene cuántos grupos funcionales ácidos, 1, 2, y solamente tiene un grupo amino. Acá, como pueden ver, cuando está en pH o el pK es 2.09, cuando el pK es 3.86, cuando el pK es 2.82. Quiere decir que acá el pKr, o sea, la cadena lateral, su pK va a ser 3.86 porque es bastante ácido. Por eso yo les decía que los aminoácidos que tienen en su cadena lateral un grupo funcional, sea ácido o base, van a tener 3 pKs. Como ven acá, tiene un ácido carboxílico en la cadena lateral, por ende va a tener 3 pKs. Pero solamente para hallar el punto isoeléctrico voy a coger el pK1 o pKa y el pKr entre 2. Y esto va a salirme 2.975, que se puede redondear a 2.98. Y también podemos tener aminoácidos que en su cadena lateral tengan un grupo amino, por eso se llaman aminoácidos dibásicos. Quiere decir que en su cadena lateral tienen un grupo amino. Anteriormente tiene un ácido carboxílico, por eso se llaman dicarboxílicos, tiene 3 pKs. De esta misma forma, este grupo funcional que es básico va a hacer que este aminoácido tenga también 3 pKs. Pero para hallar el punto isoeléctrico de este aminoácido, tengo que agarrar el pKb, que también es el pK2, más el pKr, o sea el pK de la cadena lateral, entre 2. En este caso sería 9.74.
Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a hablar acerca de la isomería de los aminoácidos. Como yo les había mencionado, 4 grupos diferentes tienen este tipo de aminoácidos, excepto la glicina, porque tienen carbonos quirales y por ende también van a tener imágenes especulares, como les había mencionado, en forma L y D. Esto es para que ustedes lean todo lo que ya les he explicado. En L y en D puedo tener un aminoácido. En todos los aminoácidos puedo formar esto, excepto en la glicina, ya que recuerden que la glicina no tiene carbono quiral. Los isómeros ópticos en general de una molécula con N centros quirales tienen 2 Ns. Ustedes saben muy bien, como ya tiene un centro quiral, va a tener también 2 imágenes en L y en D. Esta característica es importante en los sistemas biológicos. Acá, todos los aminoácidos, excepto la glicina, tienen carbono alfa asimétrico, ¿no? Este carbono alfa asimétrico lo que va a hacer o le va a conferir una actividad óptica a este aminoácido y se le puede observar o se le puede ver en la forma D o en la forma L, dependiendo de la posición del grupo amino. Yo les había dicho, ya no me voy a fijar en esa posición. Cuando hablábamos en los carbohidratos nos fijábamos en la posición del OH. Acá, para saber si es D o es L, tengo que fijarme bien en la posición del grupo amino. Aquí en la imagen especular de cada uno de ellos, en L y en D. Muy bien, acá también es lo mismo, 2 moléculas son enantiómeros y no se sobreponen una sobre otra, ¿no? Es imagen especular, efecto del espejo, enantiómeros. Acá también podemos hablar acerca de la configuración D y la configuración L. Es lo mismo, solamente me tengo que fijar en el grupo NH. El NH me va a decir si es que es L o es D. Si el NH se sitúa a la derecha, va a ser D, y si el NH se sitúa a la izquierda, tendrá configuración L. Recuerden que los que tienen configuración L son los más importantes, los que tienen actividad biológica y los que vamos a tener que utilizarlos más en esta unidad, y por ende, aparte también de eso, son los que forman parte de las proteínas. Acá tenemos los isómeros de la alanina, como pueden ver, L-alanina. ¿En quién me tengo que fijar? Me tengo que centrar ¿en quién? En el NH. Tenemos que estar aquí a la parte izquierda y aquí a la parte derecha. Cuando está a la derecha es D-alanina y cuando está a la izquierda es L-alanina. Y los que son de más importancia en esta para actividad biológica son los en forma L. Acá, ¿recuerdan ustedes el azúcar? El azúcar, acá tenemos un gliceraldehído, tenía un grupo funcional CHO, que es el aldehído. ¿Recuerdan este azúcar? En L se veía el OH hacia la izquierda y en D se veía hacia la derecha. Lo mismo vamos a hacer con los aminoácidos. El NH3 cuando está hacia la izquierda va a ser L y si está hacia la derecha va a ser D. ¿Ven? Están comparándolo aquí con 2 glúcidos, con el gliceraldehído. 2 enantiómeros, 2 isómeros de los azúcares, y acá tenemos 2 isómeros de un aminoácido. Acá tenemos la clasificación de los aminoácidos de acuerdo a la polaridad y a si son ácidos o si son básicos. Más que nada me voy a guiar de la cadena lateral, el R. Dependiendo al R, yo voy a decir si son apolares, básicos, ácidos. Esto sí tienen que memorizar. Tienen que saber quiénes están en el grupo de apolares neutros, la alanina, valina, leucina. Los apolares aromáticos, la fenilalanina, tirosina, triptófano. Los polares sin carga, serina, tirosina, cisteína. Los básicos tenemos la histidina, arginina. Y los ácidos, ácido aspartico y ácido glutámico. ¿Sí? Eso te tienen que memorizar muy bien esta clasificación. Acá vamos a ver una forma muy simpática de poder clasificar los aminoácidos. Hay muchas formas de clasificarlos. Por ejemplo, si su cadena lateral es alifática, saben muy bien, si es alifática quiere decir que no está ciclada. ¿Quiénes son? La valina, la leucina y la isoleucina. También hay otra forma de clasificarlos si tienen hidroxilos en su composición, grupos OH. Los azufrados cuando tienen grupo azufre, los ácidos cuando tienen grupos carboxílicos, los básicos cuando tienen grupo amino. ¿De qué estamos hablando? De la cadena lateral, jóvenes. No estamos hablando de la fórmula general de un aminoácido. Estamos hablando del R. El R cuando es reemplazado por una cadena alifática, cuando el R es reemplazado por compuestos hidroxilados, cuando el R, que es la cadena lateral, está
sustituido por un compuesto azufrado, otros que tengan compuestos básicos, ácidos, otros que también tienen anillos aromáticos en la cadena lateral R, o también heterocíclicos. Esta es una forma muy simpática de poder clasificarlos. O también por su requerimiento. Lo podemos clasificar en algunos aminoácidos que son esenciales y otros aminoácidos que son los no esenciales. También podemos clasificarlos según su polaridad. Polares, ¿por qué? Porque no son afines al agua, son hidrófobos. Polares y neutros porque son afín al agua, son hidrofílicos. Ácidos porque tienen en la cadena lateral ácidos, o básicos cuando tienen en su cadena lateral R algún compuesto básico. Aquí, por ejemplo, tenemos la cisteína. La cisteína es un compuesto, en este caso es un aminoácido polar. ¿Por qué? Estamos viendo acá en su cadena R tiene en ácido SH. Acá tenemos otro que es la leucina, que tiene en su cadena lateral, o en su cadena lateral está bien, o en su radical, que es un no polar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de ácido, ¿no? Así lo podemos reconocer también. Les voy a decir algo, jóvenes. Todo aminoácido que tenga en su cadena lateral el compuesto SH, no azufre solo, sino SH, o tenga en su compuesto de su cadena lateral el OH o el NH, esos son polares, ¿ya? Y los demás son apolares, recuerden eso. Excepto, acá yo les voy a dar un dato bien importante para que no se olviden, la glicina. La glicina no tiene en su composición química, en su cadena lateral, NH o HSH, pero tiene H, pero a pesar de eso está considerado como compuesto polar. Y los apolares son todos los compuestos que no tengan NH, OH o SH, excepto el triptófano. El triptófano tiene en su composición uno de ellos, ese, pero igual se considera apolar. Muy bien, acá tenemos la leucina, como no tiene en su cadena lateral SH, OH o NH, entonces lo consideramos como no polar. En cambio, polar se le considera a la cisteína porque tiene en su cadena lateral el SH. Acá lo tenemos en forma tridimensional y acá en su forma plana. Algunos tienen carga negativa, algunos tienen carga positiva. El ácido glutámico, por ejemplo, tiene carga negativa en su cadena lateral. ¿Por qué? Porque tiene un ácido carboxílico y como es ácido, tiene la capacidad de ¿qué? De ceder protones. Entonces tiene carga negativa. O también podemos encontrar otro aminoácido como la lisina. Miren, todo lo que esté en anaranjado es la cadena lateral. Este aminoácido tiene carga positiva. Quiere decir que este aminoácido, su cadena lateral es básico, porque es capaz de aceptar protones. Acá cede protones, ácido acepta protones básicos. Muy bien, seguimos. Acá, nuevamente, como les mencionaba, está aquí clasificado por no polares. ¿Qué significa no polar? Aminoácidos que son hidrófobos, que no son afín al agua. Acá tenemos todos estos aminoácidos. Como ven, aquí estos aminoácidos, en ningún momento podemos observar que tiene NH, ni OH, ni SH. Por eso son considerados no polares, excepto el triptófano que sí tiene NH. Pero como está ciclado el NH, está en esta clasificación. Acá, por ejemplo, tenemos otra clasificación para los polares. ¿Qué son los polares? Los aminoácidos que son hidrofílicos o son afines al agua. Y todos en su composición tienen OH, OH, SH, NH, NH, OH. Excepto, como les dije, la glicina. La glicina no tiene OH, no tiene NH, ni tampoco tiene SH, pero es una excepción. Está considerado como compuesto polar. También tenemos aquí algunos aminoácidos que están considerados como ácidos porque tienen en su cadena lateral el ácido carboxílico, y algunos aminoácidos considerados como básicos porque tienen en su cadena lateral grupos amino básicos. Acá les estoy dando los nombres en nomenclatura IUPAC de los aminoácidos. Su nomenclatura común, su nombre común es lisina, pero sí su nombre en IUPAC es ácido 2 aminoacético. De la alanina, su nombre común es alanina y su nombre según IUPAC es ácido 2 aminopropanoico.
Entonces lo que ustedes tienen que hacer es estudiar en nomenclatura YUPAC, por favor, en nomenclatura YUPAC, para que así ustedes puedan resolver el examen, porque yo en el examen les voy a poner en nomenclatura YUPAC y ustedes ya tienen que saber si es prolina, si es cisteína, si es tirosina. Luego yo les voy a mandar ejercicios propuestos similares al examen para que ustedes puedan estar practicando, ¿sí? Entonces acá está en su nomenclatura YUPAC, con la que vamos a utilizar nosotros en el examen. Memorizarlos o aprenderlos a nomenclar, porque recuerden que todo compuesto que contiene el ácido carboxílico en su estructura química siempre va a empezar, estudien un poco, repasen un poco lo que es orgánica 2, ácido, luego 2, en qué posición está el grupo amino, acético, por ejemplo, ¿no? Pero en sí acá lo que vale es el ácido 2-amino etanoico. Recuerden que para nombrar ácidos, el prefijo es ácido y el sufijo es la palabra oico, el sufijo oico. Muy bien, entonces acá podemos ver estructura y clasificación de aminoácidos nuevamente. Aminoácidos alifáticos, quiere decir que todo lo que está en fucsia es su cadena lateral R. Su cadena lateral R quiere decir que esto es alifático, que no vemos ningún compuesto aromático. ¿Ven? Aminoácidos alifáticos porque su cadena lateral vemos que es CH3. Aquí vemos también otros grupos que no tienen que ser ciclados ni aromáticos. Acá vemos aminoácidos aromáticos. Acá sí, se dan cuenta. Aromáticos, ¿ve? Que en su cadena lateral vemos que están compuestos por grupos aromáticos, el triptófano, la tirosina, la fenilalanina. La prolina también tiene una cadena lateral de naturaleza alifática, pero difiere de los demás aminoácidos. En su cadena lateral está unida tanto en carbono alfa como nitrógeno del grupo amino. Ahí se va a diferenciar. ¿Se dan cuenta? Solamente que está unido directamente a la cadena, tanto el carbono alfa como en el nitrógeno. Esta es la cadena alfa. Está unido directamente ¿a quién? Al grupo amino y también al nitrógeno del grupo amino. Todo junto. Ahí en eso se diferencia este aminoácido prolina. ¿Ve? Pero la estructura aquí es diferente. Acá el carbono alfa no está unido directamente al grupo amino. ¿Se dan cuenta? La cadena lateral no está unida directamente al grupo amino. Acá sí. La cadena lateral que está en fucsia directamente lo unen al grupo amino. Esa es la diferencia de la prolina de todos los aminoácidos. Aquí los aminoácidos siempre el grupo amino está solo, ¿ve? Como se dan cuenta. En el anterior también. El grupo amino siempre está solo. El grupo amino es el que está en azul. Nunca se va a unir con su cadena lateral. Pero en la prolina, miren, es una diferencia que la cadena lateral que está en fucsia se une con el grupo amino de este aminoácido. Acá está solo, nuevamente solo. Acá tenemos aminoácidos azufrados, que quiere decir que contienen azufre en su estructura química, como ven acá. ¿Se dan cuenta? SH y S. Y tenemos aminoácidos hidroxilados que contienen el grupo OH en su estructura química. Como ven aquí, en estos 4 aminoácidos, ninguno se une al grupo amino del aminoácido. Ninguno de la cadena lateral. La cadena lateral es todo lo que está en fucsia. Ninguno de estos de color fucsia se va a unir directamente ¿a quién? Al grupo amino, mientras que la prolina sí, ¿ve? Directamente. Esa es la única diferencia de la prolina con todos los demás aminoácidos. Acá tenemos aminoácidos básicos, quiere decir que lo que está todo en fucsia, que es la cadena lateral que está en fucsia, tiene grupo amino, NH3, NH2, NH. Acá tenemos aminoácidos ácidos y sus amidas. Acá tenemos aminoácidos justamente ácidos que tienen CH, el grupo carboxílico con carga negativa. Acá tenemos un grupo amida, un ácido carboxílico que ha donado un protón y también un grupo amida. Se dan cuenta, la glutamina, el ácido glutámico, la asparagina, el ácido asparquino. Muy bien, entonces un ácido es una sustancia capaz de donar un protón, como les había dicho, y una base es una sustancia capaz de aceptar protones. Acá tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a donar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a donar? Un protón. Y vamos a obtener entonces al agua ya no va a ser un H2O, sino va a ser un H3O. Y el cloro queda cargado con carga negativa, que es una base. En este caso se va a obtener del ácido clorhídrico más agua, se va a obtener H3O y el cloro. Muy bien,
Ahora vamos a hablar un poco de los aminoácidos según su obtención, que es una clasificación bastante simpática que se le hace a los aminoácidos. Estos aminoácidos según su obtención se van a clasificar en esenciales y en no esenciales. Justamente los esenciales, ¿por qué se llaman esenciales? Porque son sustancias capaces de... Jóvenes, voy a cortar el video porque es bastante largo, voy a volver a hacer otro video, ¿sí? Porque si no, no va a poder cargar a sus correos.